Noches, profesor. Bueno, yo les voy a presentar nuestro trabajo, nuestro artículo científico que es el factoring en el Perú y su relación con el sistema financiero. En esto tenemos un análisis de banco y cajas municipales del curso Microfinanzas. Índice, introducción, marco teórico, metodología, resultado y referencias. Esos van a ser nuestros puntos. Como principalmente tenemos nuestra introducción. En los últimos años, el factoring ha adquirido un crecimiento relevante dentro del sistema financiero peruano, específicamente como una herramienta de financiamiento para las micro y pequeñas empresas desde la promulgación de la ley 29623 en el año 2010. Esta modalidad ha sido en vez utilizada más en el MIPE, consideradamente como una alternativa más accesible para enfrentar problemas de liquidez. A pesar de este gran avance desarrollado, el factoring en el Perú ha presentado un amplio margen de crecimiento sin comparar con otras economías, mientras que en los países como Chile, las transacciones del factoring alcanzan un 10% del Producto Bruto e Interno (PI) en Europa el 17% y en Perú apenas representan el 2,3%, lo que les evidencia en el potencial aún no aprovechado de esta herramienta financiera. Según la revista Gestión, el uso del factoring en el Perú encuentra por debajo del promedio latinoamericano e incluso con las comparaciones con Colombia y México. Además, Lima y Callao concentran el 87,6% de las operaciones del factoring, mientras que las regiones productivas apenas alcanzan el 7,8% del total, relevante en una fuerte concentración geográfica. Por otro lado, el factoring nacional ha demostrado avances normativos y tecnológicos que han impulsado significativamente su uso. El decreto urgente, que facilitó la negociación electrónica de facturas, marcó un punto de inflexión que permite a pasar de 6.000 facturas negociadas en el 2015 a más de 600.000 en el 2020, acumulado un total de 2 millones de facturas negociadas hasta este año, incluso un contexto adverso con la pandemia. Para finalizar nuestra introducción, este estudio tiene un objetivo de analizar el comportamiento del factoring dentro del sistema financiero peruano con un enfoque corporativo entre bancos y cajas municipales. Marco teórico. ¿Qué es el factoring? Por otro lado, el factoring a nivel nacional ha demostrado avances normativos y tecnológicos que han impulsado significativamente su uso al decreto. Incluso facilitó negociaciones e facturas electrónicas. Asimismo, asimiló la implementación de plataformas pago oportuno en el 2020 que permite a más de 1,800.000 de MIP registrados sus facturas pendientes del pago, refuerza el compromiso del Estado en regulación y transparentar estas operaciones mediante su articulación con los sistemas de la SUNAT. Sin embargo, aún las evidencias limitaciones tecnológicas como la falta de interoperabilidad de efecto entre SUNAT y Cavalli, lo cual es relevante los procesos validación y desembolso, afectando especialmente en el MIPE. Según los datos de la Agencia Peruana de Noticias, en el 2022, solo entre enero y octubre de 2022, su negociación fue de 9.017.000 millones 788 facturas por un valor superior al 23.771 facturas de millones, beneficiados al 15.892 empresas, de las cuales el 84% fueron MIP. Importancia económica de las MIP en el Perú. De acuerdo al Ministerio, con la producción de 2019 en el Perú existen alrededor de 2,3 millones de MIP formales, los cuales representan el 99,6% del total de los tejidos empresariales y generan aproximadamente el 59% de la población económicamente activa ocupada. A pesar de esta importante economía, solo el 5% accede efectivamente al sistema financiero, lo cual evidencia una brecha crítica en términos de inclusión financiera. Aquí tenemos un par de muestras de producción, reproducción comercial, comercio 35 y 52 de los servicios. Independiente el 19%, sector público 8%, mediana y grandes empresas 7%, MIP 62%, trabajadores del hogar 4%.
Metodología. Tenemos esta investigación adaptada en un enfoque cuántico con el diseño descriptivo y comparativo que busca analizar una evolución del factoring en el sistema financiero peruano, específicamente en los bancos y cajas municipales durante el periodo 2021-2025. El propósito es identificar tendencias y niveles de adopción y su impacto financiero de las micro y pequeñas empresas. Tenemos tres tipos: tipo de diseño de investigación, población en muestra y técnicas en el análisis. En tipo de diseño de investigación, el estudio es tipo experimental, dado una manipulación de variedad y de diseños longitudes, ya que analiza datos recopilados en varios años 2021-2025. También se considera un análisis corporativo entre las producciones del factoring ofrecido por bancos y cajas municipales. La población está conformada por las entidades del sistema financiero. Población en muestra. Los productos del factoring con énfasis en los bancos múltiples y cajas municipales supervisados por la Supervisación de Bancos Seguros, AFP y ASBS. La muestra se limita en entidades que reportan sus datos de operaciones del factoring en los boletines informáticos mensuales en la ASBS durante su periodo analizado. Técnicas del análisis de datos. Los datos serán sistemados en tablas corporativas, se aplicarán en análisis descriptivo mediante medidas, estadísticas, porcentajes, tasa de crecimiento y su análisis corporativo entre bancos y cajas municipales, evaluando su nivel prestativo en el marco del factoring. Voy a hablar sobre resultados. El análisis del comportamiento del factoring en el sistema financiero peruano durante el periodo 2021 a 2024, con enfoque en los créditos otorgados por bancos, muestra una marcada concentración en los segmentos de mayor tamaño empresarial, evidenciando una brecha persistente en el acceso del financiamiento para las MIPE, especialmente las micro y pequeñas empresas. Como podemos ver en el primer cuadro sobre la evolución de créditos, en el 2022 llegó lo que sería a un importe total de 29.17, eso es en lo que sería el total de créditos, y llegó a un 22,3% en variación anual. En el siguiente cuadro, en tipo de crédito más ofrecido del 2021 al 2024, el más alto fue en créditos corporativos, que llegó a lo que sería un monto de 78,07, y el más bajo fueron créditos a microempresas. En el tercer cuadro, el punto más alto de créditos por año fue en el 2022 y el más bajo fue en el 2023. En el cuarto cuadro, en tendencia mensual de créditos corporativos del 2021 al 2024, el más bajo se registró en febrero del 2024 y los más altos fueron en diciembre del 2022 y diciembre del 2024. Ahora sobre los bancos. En créditos corporativos, los créditos corporativos presentan una participación promedio de 1.44 en el 2021, aumentando a 1.79 en el 2022, lo que refleja un incremento significativo en la atención de este segmento por parte de las entidades financieras. Sin embargo, durante el 2023 y 2024 se observa una leve desaceleración con promedios de 1,56 y 1,55 respectivamente, lo que podría sugerir una estabilización en la demanda o un desplazamiento hacia otros productos financieros. Créditos a grandes empresas. Se evidenció un aumento sostenido de los créditos a grandes empresas, pasando de un promedio de 0,27 al 2021 a 0,54 en el 2022. A pesar de una ligera reducción en los años siguientes, este segmento sigue mostrando un acceso mucho más favorable al factoring que las MIPE. Créditos a medianas empresas. En cuanto a las medianas empresas, su participación también creció en el 2022, pero comenzó a disminuir paulatinamente en el 2023. Esto revela una falta de continuidad en la inclusión financiera de este segmento, que aún enfrenta barreras en cuanto a accesos, costos y procesos burocráticos. Créditos a pequeñas y microempresas. Durante los 4 años de análisis no se registraron operaciones de factoring destinadas a pequeñas y microempresas, lo que representa una grave exclusión financiera. Esta ausencia confirma que el factoring sigue siendo una herramienta limitada para este segmento, pese a representar el 99,6% del total del tejido empresarial nacional, produce 2019. Variabilidad de los datos. Los cálculos de desviación estándar muestran una mayor dispersión en los años 2022 y 2023, lo cual podría estar asociado a la implementación de nuevas normativas,
como el decreto de urgencia número 013 del 2020, y plataformas digitales como Pago Oportuno, que si bien impulsaron el volumen total de las operaciones, no lograron una distribución equitativa entre todos los tipos de empresas. Análisis comparativo. Análisis comparativo de la evolución del factoring en créditos según el tipo de empresa en el Perú, con base en promedios anuales del 2021 a 2024. En el caso de créditos corporativos y créditos a grandes empresas, el pico más alto fue en el año 2022 y el pico más bajo fue en el año 2021. Los demás se mantenieron neutrales en los siguientes 4 años. Ahora, en el análisis del factoring en las cajas, el análisis de la evolución del factoring en las cajas municipales durante el periodo 2021 a 2025 refleja un proceso lento y desigual de incorporación de este producto financiero, en contraste con la trayectoria más consolidada observada en los bancos. En el periodo 2021 y 2022, ausencia total de actividad. Durante los años 2021 y 2022, las cajas municipales no registraron operaciones de factoring en ninguno de los segmentos empresariales. Esta inactividad sugiere una falta de desarrollo institucional y operativa para ofrecer ese tipo de financiamiento, lo cual contrasta con la creciente presencia del factoring en el sistema bancario durante el mismo periodo. En el 2023 tuvo un punto de inflexión. Se identifica un cambio inicial en el comportamiento de las cajas. Al menos una de ellas comienza a ofrecer el factoring a medianas empresas, aunque con montos reducidos y de forma aislada. Este hito marca el primer paso hacia diversificación de su portafolio crediticio con productos alternativos. Y en el año 2024 a 2025 tuvo un crecimiento tímido y focalizado. Durante los años 2024 y 2025 se observa un ligero aumento en el número de operaciones de factoring realizadas por cajas municipales. Además, se amplía la atención a pequeñas empresas, aunque la participación de microempresas sigue siendo inexistente. El crecimiento es mínimo, pero sostenido, lo que indica una disposición incipiente a adoptar esta herramienta, posiblemente respuesta a cambios regulatorios o a la presión competitiva del mercado. Discusión. Los hallazgos evidencian una marcada brecha entre el potencial del factoring como instrumento de financiamiento para las MIPE y su limitada implementación práctica. El análisis de los bancos revela que, si bien existe una creciente participación en créditos mediante factoring, estas se concentran en empresas de gran tamaño, dejando rezagadas a las micro y pequeñas empresas. Por su parte, las cajas municipales muestran una incorporación aún incipiente y tardía de este producto financiero, con avances mínimos recién a partir del año 2023. Esta situación responde a múltiples factores. En primer lugar, persiste una cultura financiera limitada en muchos empresarios MIPE, lo cual dificulta la demanda activa por este tipo de instrumentos. En segundo lugar, tanto bancos como cajas enfrentan barreras tecnológicas y operativas para adaptar sus plataformas a las exigencias del factoring digital, lo cual retrasa su despliegue masivo. Finalmente, si bien el Estado ha impulsado iniciativas como la plataforma de pago oportuno y la ley de factoring electrónico, su impacto aún no es transversal en todo el sistema financiero. En este sentido, resulta crucial fomentar alianzas público-privadas que promuevan soluciones tecnológicas accesibles, capacitación financiera a las MIPE y un entorno regulatorio más inclusivo. Solo así se podrá consolidar el factoring como herramienta estratégica para cerrar brechas de financiamiento en el país, potenciar la productividad de las MIPE y avanzar hacia una inclusión financiera real. Eso sería todo. Gracias. Y ahora hablaremos sobre el póster científico. Este estudio analiza el comportamiento del factoring en el sistema financiero peruano entre el 2021 y 2025, con un enfoque comparativo entre bancos y cajas municipales. A pesar de que el factoring es una herramienta de clave para dar liquidez a las micro y pequeñas empresas, su uso sigue siendo limitado. Solo el 10% de las empresas en Perú lo utilizan y la mayoría de operaciones se concentran en grandes empresas y en Lima. El objetivo principal fue cómo evaluar las instituciones, cómo han adoptado el factoring y si han contribuido a la inclusión financiera, además de cómo se utilizó una metodología cuantitativa, descriptiva y longitudinal, basada en datos oficiales de la SBS. Los resultados muestran que los bancos han ofrecido factoring principalmente a grandes empresas, sin incluir a las micro y pequeñas,
Las cajas municipales, por su parte, no reportaron actividad hasta el 2023 y su participación aún es muy reducida. En conclusión, el factoring todavía no cumple su función inclusiva en el Perú. Se requiere mayor impulso tecnológico, educación financiera y políticas públicas. Gracias.